Primero, antes de hablar de la obsesión espiritual, creo que para beneficio de nosotros y de ese público que nos está escuchando, es tratar de informarnos un poquito de qué es ese mundo espiritual, quiénes son esas almas o espíritus que a lo mejor, y ese es el tema de la obsesión, pueden tener una influencia para bien o para mal sobre nosotros los encarnados. Correctamente. La doctrina espírita o el espiritismo científico, filosófico y moral nos explica que esos seres o espíritus no son nada más que las almas que en el momento de la muerte se desprenden de este cuerpo físico. Ni demonios, ni ángeles, sino almas como tú y como yo, en búsqueda de la felicidad, del amor, de la perfección y del progreso. Pero no todas las almas están en el mismo nivel evolutivo. Y eso es fácil de ver. No todos los hombres en la escala de la evolución moral están en el mismo punto. Los hay crueles, sádicos, caníbales, para mencionar algo de la noticia fresca de un hombre que se come un pedazo de otro ser humano, pero también hay hombres ya en este mundo dedicados al bien, al altruismo, a lo bueno, a lo fraternal. Y eso es lo que en el espiritismo se llama la evolución. Pero cuando hablamos de obsesión, estamos entonces hablando del lado más negativo de esa escala de la evolución, donde son las almas crueles, vengativas, obsesadas en sí mismos, que todavía en el mundo espiritual guardan su rencor, su rencilla, sus temores, sus miedos y sus deseos de venganza. En esa simbiosis entre los encarnados que somos tú y yo y los televidentes y el mundo espiritual de las bajas esferas negativas, vibratorias, hay una relación, hay un intercambio regido por la ley de la afinidad, que quiere decir simplemente que los iguales se atraen. De ahí que la doctrina espírita, como antídoto a la obsesión espiritual, tiene una sola fórmula verdadera para lograr la sanidad de la persona, y es el mejoramiento moral de cada uno de nosotros. Yo creo que ha dado una explicación formidable, nuestro querido Rey Fermoso. Mientras hablaba de eso y de los espíritus bajos, le huye. No quieren tratarlo, unos porque no creen, otros porque aunque no creen, lo temen, y es el tema de la Ouija. ¿Cuán relacionada está la Ouija con esos espíritus malos y esas obsesiones? Ok. Voy a contestarte, por supuesto, tu pregunta sobre la Ouija y si tiene algún efecto positivo o negativo en la relación o en el tratar de conseguir comunicación con esas esferas invisibles y espirituales. ¿Okay? Pero antes de llegar a responder tu pregunta, quiero esclarecer algo. Precisamente nuestra doctrina espírita, en su aspecto científico, que no es lo que muchas personas creen cuando escuchan la palabra espiritismo, mal entendida, a veces
con no buenos propósitos de personas ignorantes que creen, por ejemplo, que nuestra doctrina espírita es demoníaca, cuando es todo lo contrario. Para nosotros la base, el fundamento de nuestra filosofía espírita es la certeza de que Dios existe, de que Dios es amor y de que esa causa primera e inteligente, a quien llamamos de diferentes nombres en diferentes culturas y religiones, es verdad. Y de ahí, de esa fuente de luz espiritual, repito, de amor, venimos al Maestro Jesús, enviado a la tierra, siendo en sí Él ya un alma pura, pero en una misión para darnos a nosotros, los seres humanos, los que vivimos aquí en los guetos del Southwest y del Northwest y que tenemos que lidiar con todos los problemas existenciales del diario vivir, para darnos una fórmula de vida espiritual, para darnos una señal en el camino a veces oscuro y malentendido de lo que es esta existencia humana. Y esos son los mensajes que los grandes maestros, Jesús y otros, han dejado en la tierra. En su aspecto científico, el espiritismo estudia precisamente la relación entre los mal llamados muertos y nosotros los encarnados. Los peligros de la comunicación, que son muchos, y uno de ellos es que no debemos jugar con ese mundo espiritual, porque estamos ya sea usando la Ouija, no sé si la están poniendo en la pantalla, que es sencillamente una tabla como de 13, 14, 15 pulgadas, con letras y números, con una cosa magnética que se mueve, donde se reúne una o dos o tres personas tratando de invocar esas fuerzas invisibles. Eso es lo que es la Ouija, un sistema de comunicación primitivo, igual que era la cestita usada hace muchísimos años atrás por los primeros invocadores dentro del espiritismo. Entonces, ¿usted considera que no debe ser usada esa Ouija? Conózcase o no, créase o no en el espiritismo, no debe ser usada la Ouija. Ni en el espiritismo, ni fuera del espiritismo, se debe invocar a los espíritus, a no ser que se posea ya un conocimiento verdadero de los peligros reales que existen en la invocación de ese mundo invisible. Pero no dicen que la Ouija es nada más que poner las manos arriba de ella y que ella se mueve. Pero se mueve ¿por qué? Supuestamente se mueve porque hay influencias, energías, almas, espíritus que están haciendo que se mueva. Eso es lo que es la Ouija. Un medio de comunicación, igual que al principio, cómo surge esta cosa del espiritismo, por aquellas famosas, y eso está en el internet, pueden entrar, lo que eran las mesas danzantes, o sea, las mesas que bailaban. ¿Qué era la mesa danzante? Una pequeñita mesa de madera de 3 patas donde se reunía un grupo de personas y llegó a ser un acontecimiento social en aquellos tiempos y por razones inexplicables aquella mesita se levantaba, o sea, levitaba, daba golpes y hacía una cantidad de cosas increíbles. Cuando ese suceso llega, y así comienza la doctrina espírita, llega a oídos de Allan Kardec, un profesor francés, en los años 1850 y tanto, y le hablan de estas mesitas, como decir, de la Ouija, lo mismo, de este sistema que nadie sabía por qué se movía. Kardec, investigador, va y dice, si hay respuestas inteligentes, es porque hay una inteligencia detrás de esto que está sucediendo. Y comienzan a crear un alfabeto de golpes, un golpe sí, 2 golpes no, y hacerles preguntas a aquellas cosas que no sabían qué era. Y así de esa manera es como se va descubriendo
la existencia de ese mundo espiritual que deseaba comunicarse. Respondiendo a la pregunta sobre la Ouija, ni Ouija, ni vasos de agua, ni tabaquitos, ni imágenes, nada que nos sirva para concentrarnos y para tratar de comunicarnos con ese mundo, porque ni usted ni nadie sabe con exactitud qué entidad espiritual va a comunicarse. Porque está escrito y estudiado dentro de la doctrina que los espíritus malos e inferiores precisamente se disfrazan y dicen ser lo que no son. Usan y adoptan posturas y nombres y lenguajes. ¿Para qué? Para embaucar a la persona, bien intencionada, que lo que está buscando es una prueba, lo que está quizás deseando que su esposo le diga algo, o su hijo que partió, yo no sé de él y quiero comunicarme con... Porque eso es en mis 40 años de investigación en la doctrina espírita, he visto cientos y cientos y cientos, si no miles de casos de personas obsesadas por ese mundo espiritual. ¿Existe algún modo para ir contra esa obsesión? Porque, por ejemplo, yo he traído aquí sacerdotes que han hablado del exorcismo. ¿Hay relación entre lo que ustedes practican como para quitarse esa obsesión y los que practican el exorcismo para también quitarle los demonios del cuerpo a las personas? Bueno, la pregunta que has hecho es magistral, de verdad, maravillosa, porque me da la oportunidad de explicar algo muy importante. Primero, de que con otro nombre, dentro de la doctrina espírita llamamos obsesión a la influencia de ese mundo negativo que puede ejercer sobre nosotros. Dentro de otras religiones, siempre por cientos de años se ha practicado lo que tú dices que se llama el exorcismo. ¿Correcto? Exacto. La gran diferencia... No, se han hecho grandes películas y todo. Y en la Iglesia Católica, según dijo este sacerdote, e inclusive él dijo en una oportunidad que hasta el Papa tiene un exorcista. Ok, dentro de la Iglesia sabemos que hay una facultad, una oficina, un grupo de sacerdotes que son supuestamente los que están capacitados para realizar un exorcismo. O sea, dentro de la Iglesia, ser sacerdote no le da autoridad al sacerdote para... No, tiene que ser específicamente estudiosos de eso. Ok. La gran diferencia entre el exorcismo y lo que el espiritismo científico enseña es que no estamos tratando con seres diabólicos. Estamos tratando con almas confundidas, aunque estén mal intencionadas. Por lo tanto, el método del exorcismo, aplicado hace mucho tiempo y se puede ver en películas y en videos, está donde quiera, de extraer esa influencia negativa, ese espíritu demoníaco a la fuerza y con ceremonias y con ritos y con demandas, es inútil, es contraproducente y no es real. Que al igual, y aquí viene la simpleza de la filosofía espírita, que es la vida. Son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestros amigos, son nuestros compañeros. Si un hijo nuestro se desvía por el camino incorrecto y empieza a hacer cosas mal hechas, ¿qué hace el padre? ¿Qué hace la madre? Trata de corregirlo, trata de enseñarlo, trata de hablarle, trata de instruirlo que lo que está haciendo, al único que lo está afectando es a él mismo, que sus acciones son consecuencia del sufrimiento que ese espíritu está sintiendo en ese momento. Esa es la fórmula de la desobsesión en un centro espírita de conocimiento. ¿Usted hace desobsesión?
La desobsesión es una disciplina dentro del espiritismo que requiere una entrega total del espiritista. Es decir, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque existen muchos lugares donde gente de buena fe, que esa es la cosa, gente llena de buena fe, con algo de mediunidad, pero este es otro programa, que es la mediunidad, la facultad de ver, de escuchar, de sentir los espíritus, de recibir la influencia de los espíritus. El llamado medium. Una de las cosas que enseña la doctrina espírita con absoluta claridad, por eso es tan profunda, es que tú puedes tener facultades espirituales, o yo, o el otro, o ese señor o esa señora que nos está escuchando, pero no ser espiritista. Esa pregunta se la iba a hacer yo. Ese público, ese individuo que nos está observando, en su mente, por lo menos en la mía, el medium y el espiritista es la misma cosa. ¿Qué diferencia hay entre un espiritista y un medium? Pues muy sencillo, pues muy sencillo. El espiritismo, repito, requiere estudio. Requiere una conversión interna hacia un mundo de luz, de verdad, de amor, tomando como guía en nosotros, en los espiritistas, nuestro modelo, ¿quién es? El Maestro Jesús de Nazaret. Uno de los libros más hermosos de la doctrina espírita es precisamente el Evangelio de Jesús según el espiritismo. Evangelio de Jesús, según ¿eso existe? Claro, eso es un libro de la doctrina. Hay 5 libros básicos en la doctrina espírita. Para todo aquel que le interese profundizar un poquito y salir de la confusión y de la ignorancia y de juzgar al espiritismo por esa buena persona que pone un anuncito en el periódico y dice, y yo no estoy criticando, cada persona tiene derecho a ser testigo de Jehová, evangélico, católico, santero, pero lo que no tiene derecho es a confundir. Y si yo pongo en un periódico este anuncio, y cito, fulano o fulana de tal, santero, babalao, espiritista y le resuelve todos sus problemas, estoy falseando la realidad de la doctrina, de lo que es el espiritismo como doctrina, como forma de vida. ¿Es una religión? No es una religión, es una filosofía, una forma de vida, pero claro, con aspectos religiosos, porque todo individuo que busque a Dios en su vida, sin pertenecer a una religión establecida o a un culto establecido, pero que de verdad ponga a Dios como primera cosa en su vida, en su existencia, como lo que estábamos hablando antes del programa, es una persona religiosa, porque religión significa unir, religarte tu alma al alma divina y al espíritu. Eso es lo que significa la palabra religión. Del latín religare, unión. O sea que todo el que busca a Dios es una persona religiosa, pero de eso no significa que pertenece a una religión. Nosotros no tenemos sacerdotes, el espiritismo no pide dinero, es más, está escrito. Una persona que diga que cobra y dice ser espiritista es falso. Está falseando de nuevo la doctrina, porque si está escrito es de gratis o de gracia recibiste, tienes que dar de la misma forma. ¿Estás entendiendo? ¿Cómo no? Entonces una persona puede tener facultad. Es el medium, porque nos hemos explicado maravillosamente el espiritista. Vayamos al medium. El medium puede tener la facultad de ver, de escuchar, de sentir a ese mundo invisible. Tiene la facultad mediúnica, pero eso no significa que tiene el conocimiento para llamarse espiritista.
puede ser espiritista y no ser medium. Y puede ser medium, tener facultad y no ser espiritista. En esa gran confusión que tu pregunta presenta, es por el cual muchas personas mal opinan que el santero o el que lee las cartas o el que lee la Buenaventura o el que lee en una bola de cristal y se pone un turbante o lee es espiritista. No es espiritista, porque si fuera espiritista no hacía nada de esas cosas que tú me estás diciendo que haces. Porque de ellas obtiene un producto material y ustedes no obtienen producto material. En lo absoluto, ni necesitamos de nada material. Si precisamente el espiritismo es la esencia del espíritu. Los que necesitamos cosas materiales somos los seres humanos para poder proyectarnos, para poder relacionarnos. De ahí que una buena, y es un ejemplo, una buena señora llamada espiritista, vestidita de blanco, y esa es una imagen que sí la hemos visto muchas veces en una mesita, ponga una copa de agua y abra sus libritos de oraciones de Allan Kardec y invoque los espíritus y te diga ciertas cosas. Es una imagen bonita, es una práctica quizás hasta noble, pero lo que queremos dejar sentado en esta tarde o en esta noche es que el espiritismo es mucho más que eso. Que para hablar de espiritismo hay que conocer. Ese televidente que quiere conocer, usted le pasó muy rápido algo, que si él quiere profundizar en esos conocimientos, usted dice que ustedes tienen 5 libros. Hay muchísimos más, mira. Pero hábleme un poquitico de esos libros para que no solo se lleve esas palabras tan hermosas que usted ha dicho, sino también cultura. O sea, okay. ¿Dónde puede él profundizar? Mira. Hay 5 libros básicos de Allan Kardec que se conocen en el espiritismo como el Pentateuco espírita. Exacto. Libro de los espíritus, número 1. Libro de los médiums, número 2. Evangelio según el espiritismo, número 3. El Génesis y obras póstumas. 5 libros que empiezan a desarrollar la filosofía y la ciencia espírita. Después de eso, existen otros tratados por Camilo Flammarion, por León Denis, un gran profesor francés en lo invisible, cristianismo y espiritismo. Y más actualizado en esta época, en estos últimos años, tenemos la presencia, ya partió en el mundo espiritual ahora, pero ¿quién no ha escuchado hablar del Chico Xavier? En el Brasil, Chico Xavier, un hombre humilde que dedicó su vida a la caridad y que recibió a través de su mediunidad, de su psicografía, más de 400 libros dictados por los espíritus sobre temas relacionados con la vida y la muerte. ¿Ustedes consideran esas comunicaciones, también las llaman revelaciones, como se llaman los que escribieron los libros bíblicos? Bueno, no en la misma forma y en la misma manera, pero sí tienes ahí un punto bastante importante. Dentro de la doctrina espírita se menciona, pero no como algo contundente, necesario de aceptar por dogma o por fe, pero se menciona que la tercera revelación anunciada por el Maestro Jesús cuando dijo, me voy, tengo que irme, para que venga el Espíritu de la verdad y Él os explicará aquello que yo en este momento no puedo explicarles. Tuvo y tiene cierto cumplimiento, y estoy tratando de ser tenue para no ser fanático,
en la revelación dada por ese mundo espiritual a nosotros los seres humanos, donde es la doctrina espírita la única doctrina que verdaderamente habla de qué sucede después de la muerte. Ese es un tema que vamos a tener que, lo que nos Por queda en minuto y supuesto, medio. ¿qué sucede después de la muerte? Yo creo que ese televidente quisiera hacer algo de esto donde se diga qué sucede después de la muerte, porque todos queremos saber qué pasa. ¿Qué sucede Y después? cada religión, cada gente tiene su opinión de que hay otro mundo. Exactamente. Pero ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Yo creo. Lo único que quiero dejar ya en este minuto es que sí estamos convencidos, precisamente a través de las experiencias, que ese mundo espiritual, a través de la mediunidad, nos da. Con su presencia, con sus mensajes, que por cierto no hay que ser ni espiritista ni creyente para tener mensajes, porque a través de estos 40 años de estudio de esta doctrina y de trabajo dentro de la doctrina, he conocido infinidad de personas que tienen experiencias espirituales, aún dentro de las iglesias evangélicas. Bueno, señores, quisiéramos seguir escuchando a Rey, porque estemos de acuerdo o no, por lo menos interesante todo lo que él nos ha dicho aquí hoy. Así que sin más, dándole las más expresivas gracias a Rey Formoso, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.